Bueno, dijeron que no hay vía, vamos a ver si es que no hay vía o qué. ¡Ay, se cayó el señor! Este weón, ¿cómo cayó si estaba ahí parado? ¿Qué le pasó? Porque se mete por delante, mi viejo. ¡Yo! Esta motocicleta, por ejemplo, en España está por encima en ventas de la CRF 300L. O sea, lo que estoy hablando yo es de primeras impresiones, señores. O sea, primeras impresiones. Les voy a contar cómo llegamos hasta este paraíso con la TT200, la DS y la Boyet Rally 300 con Andrés de 2 Ruedas. Quédense en este video que comienza en Pereira. Hey, buenos días, loquinis, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Un nuevo video, pero muy bacano, vea. Por aquí estamos, se los voy a presentar. Andrés a 2 ruedas. Él viaja por todo Colombia, por otras partes del mundo. Y está haciéndole la prueba a esta moto, a la Boje, no sé, Bofe. Y a 300 Rally. Y yo ando en la TT200, la Rally también, la versión Rally Edition. Y aquí vamos, entonces vamos a probar las motos, vamos a cambiar de moto, va a estar brutal. Ya estamos preparando todo porque vamos a hacer una ruta muy bacana, pero no, vámonos de aquí que lo que ustedes quieren ver es rutica. Bueno, vamos a ver cuánto le cabe a esta, que es que no me acuerdo. Andresini, ¿cuánto le cabe a esa? 11 litros, todavía no tenemos autonomía. Miremos la autonomía. Vamos a mirar autonomía en este video y vamos a rendimiento, kilómetros por galón. Listo, yo también vamos a ver cuánto les cabe a cada uno, listo. ¿Esa está vacía del todo? No. No. Todavía tenía. Bueno, entonces no se tiene en cuenta ese dato. Este detalle la verdad no me gusta. A mí tampoco, miren, cuando uno queda con él en la mano, normalmente esto se cae y se da duro. Y llena de gasolina donde uno lo ponga. Lo ideal es que tuviera como una bisagrita. Pero no es un detalle pues como que uno diga no me la compro por eso, pero son como detalles bacanos. No, inclusive es un detalle que motos ya sacan, por ejemplo la T7 es así. La T7. Es re aburrido. Imagínense. A la hora de hacer este video, la gasolina aquí en Pereira está en 20, ¿qué? 3.000 pesos. Está en 13.700, en Medellín ya están 14. Pero como Petro dijo que aquí a diciembre va a subir más, ¿cierto? Entonces no tomen esto como un video, como un dato. Bueno, para mí fueron 26, esta sí estaba más vacía, la de Andrés fueron 24, pero ya tenía gasolina, entonces como les dije, no tengamos en cuenta eso, lo voy a poner yo también en ceros. Sí, esa moto es más alta, esa moto se ve muy alta, se ve muy aparentosa la hijueputa, muy. Y Andrés vestido así, Alpine Star, chimas de botas, anda bien, se ve muy top, Pasa por alto CC. Ahí con una vez, colocarla al lado de la contrincante tuya. Bueno, esta es la contrincante directa. Aquí está, voy a hacerme la mitad para que no haya como mucha tensión. XR 300 y Rally 300. Ay, ese versus sería muy bueno. Pues ya vamos a empezar a desviarnos de carretera. Tranquilos que ahorita cojo la moto, tranquilos. Y acaba de decir Andrés que esta es para él una de las carreteras con más curvas de Colombia. Y así parece. Lleno de cafetales a los lados, y usted mira y curva allá, curva abajo, y curva abajo, y curva abajo, y se ve como el gris entre el verde del café, me encanta, hermoso, vea, curva. Comenten ustedes ahí cuál creen que es la carretera con más curvas de Colombia. Entonces ya voy con primeras impresiones. Literalmente nunca me he montado en ella, entonces va a ser primeras impresiones muy reales. Ustedes ya saben que yo mido 1,69, entonces vamos a subirnos a ver qué tal. Obviamente si se ve más alta. Ahí voy. Bueno, a ver, yo les cuento. No se intimiden pues por las motos altas que uno ya... Pero no, llegó con los dos, pues... No es tan alta. O sea, llegó con las dos puntas del pie al piso. Obviamente tiene pues las maletas, todo, pero... Pensé que iba a quedar como así, no. O sea, realmente llegó con las dos puntas del pie al piso, bien. Y la moto no se siente pesada, no. ¿Qué más les digo? Silloncito se ve que tiene espumita, pero es que marica vengo de ese sofá. Bueno, vamos a ver. El close está suave. El close está muy suave. Bueno, vamos a ver. Melo. Sonido bacano. Marica, ya pues es como en un burrito, weón. Tan linda, está chiquitica. No, pero... Uy, el acelerador está suave. Close suave, bueno. Primera para abajo, el resto para arriba. Vámonos a... el close está larguito. Uy, está muy largo. Uy, está jaloncita. Vamos a ver, la siento como... A ver, mientras que me acostumbro. Obvio, tenemos mucho peso atrás. Vamos a ver qué tal. Vamos a pararnos. Uy, buena. Uy, se siente buena parado. Se siente bacano, se siente ralizudo. Me gusta. Se deja coger bien. No, me gusta. Bueno, aunque ahorita les digo cómo se siente en la trocha. Siento un poco el manubrio muy, de pronto como altico.
un tris, pero eso le da comodidad como para uno pararse también. La cúpula está bastante alta, no, está bacana, mientras que me voy acostumbrando a la moto. Siento como si el peso lo tuviera más adelante, entonces como que la puedo jalar muy delicioso aquí y como que me encargo de mover esta parte de la moto. Y acelera, bueno, recuerden que tenemos 6 velocidades. El freno, uy, la caja de cambio está muy suave, muy suave, muy deliciosa. Frenos potente, me dijo Andrés que se siente muy potente de frenos atrás. Tiene ABS adelante y atrás y con este botón desconectable, punto positivo. Bueno, pero yo la quiero probar en trocha también. La que belleza. El motor se siente muy querido, muy querido. Ve, huevón, ve, esta moto está buena, mira, ve. Sí. Responde bueno el acelerador, no es como de cuarta, pero no es tan largo como el de la TT que me toca darle como 3 vueltas aquí. Ve, está muy bacana. Además que tiene obviamente el ABS conectado. Se siente que responde muy bien. Recuerden que tenemos inyección electrónica. Silla cómoda, la silla está cómoda. Los pies los siento un poco recogidos, un poquitico. No es que queden muy atrás, sino que pareciera que quedaran muy arriba los posapiés. Tanque pequeño, no. Primeras impresiones, muy bien. No me lo esperaba. Vamos a ver acá. Ella creo que no tiene el sprocker con los dientes que va a venir, entonces no puedo dar impresiones sobre eso. Ahorita pruebo las suspensiones. Ya estoy en sexta. Bueno, conclusión, primeras impresiones, muy buenos frenos. Pensé que las suspensiones iban a ser como muy jugadas y no, trabajan muy bueno y tienen muy buen recorrido, entonces eso nos permite muchos errores. Eso me gustó. Mierda, qué moto, parce. Uy, qué caja de cambios tan suave, ese clutch tan suave. Me gusta mucho porque le da como el toque de una moto premium. O sea, el hecho de tener un clutch tan delicioso, una caja de cambios tan suave, unos frenos tan certeros, le da un toque muy premium a la moto, marica. Muy bien lograda esta zapaperra. Vámonos pa' trocha. Ey, esta moto tiene clutch antirrebote. No, en ficha técnica no le he leído eso. Pareciera. Pues yo traté de bajarle los cambios, pero yo no sé, pareciera. Pero bueno, no sé, eso no lo podemos confirmar. Ey, uy, marica, buena. Chimba, ¿no? Se siente una moto premium, pues. O sea, no pensé que iba a vibrar. ¿Sabes qué iba a pensar? Primero, que iba a vibrar mucho. Y segundo, que las suspensiones iban a ser muy jugadas. ¿Cierto que no? Marica, quedé sorprendido, la verdad. Pues como... O sea, estoy hablando de... Lo veo usted y se ve una moto grande. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Yo decía lo mismo. Buenas, ¿cómo está? Para llenar, por favor. O sea, lo que estoy hablando yo es de primeras impresiones, señores. O sea, primeras impresiones. Y fue muy grato. Uno le va a echar unos cambios y ya veis que en sexta. Entonces sí, yo creo, muchachos, que estos piñones que tienen, y no creo que vayan a ser los definitivos. Ahí está muy torcuda. Pero parce, vea pues, curiosa. Me sorprendió, la verdad, en serio. Bueno, cuando yo les decía que el RIN 19 se comportaba un poquitico pues mejor en curvas, pero no lo iba como tan bien en la arena o en la tierra, es porque la llanta es un poquitico más gruesa. Entonces, claro, al ser más gruesa va a abarcar más terreno. Entonces, por así decirlo, vamos a tener que luchar un poco más. Mientras que el RIN 21 es una llanta más grande que abraza más las rocas, pasa más fácil por encima y es más delgadita. Al ser más delgadita, entonces vamos a tener que pelear mucho menos con ella. Pero ya lo vamos a comprobar. Ya voy a coger la Boyet Rally 300 Rally, ya vemos, y les voy contando. Entonces lo que vamos a hacer es desactivar el ABS. No nos toca quitarle el fusible ni nada así como hacerle como algún gallo invasivo en la moto, por así decirlo, porque quitar un fusible tampoco es tan invasivo, pero sí podemos hacerlo desde un botón, como una moto de más alto cilindraje. Aquí, entonces, a ver, yo, Andrés, entonces ahí dice ABS. Bueno, perdón, primero hay que prenderla. Listo, ahí ya está en neutro. El neutro es una miércoles porque no se ve nada, es chiquitico acá. Entonces listo, ahí dice ABS, no sé si ven. Bueno, no importa, ahí dice ABS. Entonces hundo este botón, listo, ahí ya se desconectó. Pero sigo con ABS en la parte delantera, pero no en la parte trasera. Si nos derrapa la llanta de atrás, pues podemos salvar la moto más fácil que si se nos bloquea adelante, ¿cierto? Bueno, vamos a ver entonces qué tal. Se supone que rally, yo creo que estamos en el mejor lugar para probar esa palabra rally. En carretera me gustó, no me pareció nada mal. Ahora empezamos la trochita. Vamos a ver qué tal. Vamos adaptándonos.
Como les dije, lo del peso adelante, me estoy adaptando, sobre todo a hacer este movimiento. Para las suspensiones van bien, las suspensiones van bien. Vamos, ahorita la tallamos otro poquito más. Vamos a pararnos, vamos a sentirla. Vamos a pasarla, por ejemplo, por estas piedras. No, parce. El RIN 21 es el RIN 21. No hay comparación. Ay, se bloquea mucho la llanta de atrás, fácil. Es muy sensible el freno. Debido a su peso adelante, se maneja muy diferente a la TT. Ay, mucho hueco ahí. Las suspensiones dejan corregir. Uy, parado súper cómodo, parce. Parado súper cómodo. Como le estoy cogiendo el tiro, no me logro sentir como muy full cómodo en las curvas, no. A ver, vamos a... Pero no está complicado. Parce, ¿sabes qué? Lo que me preocupa de manera positiva, no se le sienten vibraciones, es demasiado fluida. La siento muy aplomada al piso. Uno que hay putas suspensiones, parce, a corregir. Obviamente unas suspensiones de motos de alto cilindraje, de alta gama, pues regulables todo, pero esta moto para un rally, esa es la palabra, para un rally, está muy chimba. Atrás, vea, atrás puedo bloquear. Ahí viene, viene rápido. Parce, me está gustando. Al principio me sentía como un poco raro, pero me está gustando. Raro por lo que les digo del peso. Uy, pero me está gustando mucho, parce. ¿Sabes qué? Lo que la siento más grande, la siento como una moto de más... No en la potencia, pues son 26 caballos. Lo siento es más como en la ergonomía de la moto, la siento como una moto grande. Muy loca. No, y cómo se siente ustedes. O sea, se siente muy fina, se siente muy bien ensamblada, no sé cómo decirlo, pero se siente muy compacta. Esa es la palabra, mis señores, compacta. Mira estos paisajes, uff, no, qué chimba, parce. Esto es un verdadero rally, pues así es como es un rally. Uy, ¿qué fue eso? Me quedó como en neutra entre quinta y cuarta. Bueno, dijeron que no hay vía, vamos a ver si es que no hay vía o qué. Ay, se cayó el señor. Ayúdale, ve, rápido. No entiendo cómo me cayó. Tiene como los dedos fracturados. Y este weón como me cayó si estaba ahí parado. ¿Qué le pasó? Porque se mete por delante, mi viejo. ¿Yo? Oiga, ni que usted está ahí parado. Caballeros, ¿cómo están? Bien. Ah, es que mero huecote. Maluco, si pasamos por aquí por las moticos por un lado. Sí, bueno, nosotros nos metimos así como por respeto. Listo, bueno, listo, muchas gracias. Si pasa, sí o qué, si no pasa, ahí sí, güey, puta, nos toca quedarnos. Qué caste, cucho. Como me echa la culpa a mí, sabiendo que estaba ahí solo adelante. Digo, estaba solo ahí atrás y se cae. Sé que yo, se está más loco. Muchas gracias. ¿Cómo ven esto? Pues vea. Qué rico. Y más adelante está también todo cristalino, ¿cierto? Bueno, ahí van las dos a la par. Obviamente esta tiene muchas más suspensión, mejores rines para esto, no mejores rines porque sí, sino mejores rines para el destapado, a veces conectable. No han confirmado el precio de esta moto, pero creo que va a ser absurdamente barato. Barato no, económica, asequible mejor. Esta sí se siente más pequeña. Obviamente si a usted no le gustan motos altas, esta es perfecta. Tiene buena altura al piso, o sea, ella no va a pegar por debajo, pero la altura para usted como usuario, o sea, se maneja como una bicicletica. En esa me siento como en un mastodonte. También anda muy bueno esta, y esta también es caja sexta. Y la segunda de esta tiene mucha fuerza. La primera es casi como una doble en un carro. Esta escarba bueno, ahí va. Muy rico, me encanta esto. Yo también la pongo a andar. Uy. Ay, qué piedrota, te tiraste. Vamos bordeando la represa. Ay, qué puta, me olvidó. Jacob, wow. Vamos a ver esta belleza, pues. Norcasia, eso. Qué chimba. Ya vamos para la finca donde vamos a dormir. Y vean este montón de piedras que hay aquí.
Ya estamos en Antioquia. Sí, creo que sí. Sí. Va, que belleza carreteras. Apriete duro la moto y deje que adelante vaya navegando, que la llanta encuentra su camino. ¡Qué belleza! Vamos, mi papachito. ¿Y aquí qué? El puerto del amor, ahí es con Onea. Bueno, vámonos a pasar estas bellezas al puente. Puro endurero. ¡Ay! Uf, ¿cuánto valdrá este servicio? Bueno, ya se subió el perrito y todo. Y Andresini también. ¡Ay! Para vivir la aventura no se necesitan motos costosas. Y aquí está el ejemplo. Todo ha salido súper bien. Lo único que fue que se me templé un poco. Organicé las cunas de la moto que están como sueltas y ya. Por aquí cayó agüita. Sí, marica, no se necesita ser rico para poder salir ni nada. Es tomar la decisión, ajustarse al presupuesto, y si toca tomar agua con pan, eso tomamos. Y si toca un buen restaurante, eso le hacemos. Llegamos a la finca, mis muchachos, mis loquinis, a una finca por aquí en estas tierras. Qué rico, una finca ganadera. Vea esto, vea. Qué planicias, qué lugares. Me encanta. Uy, un vuelo, Bueno, pues el sitio que le vamos a mostrar. Una cosa absurda. Vanessa medio bajadita, vea. Yo sé que la GoPro no se ve. Ahí se baja como una yegua relinchando. Miren qué lugar. Ay. Vamos a hacer un desayunito. Bueno, y antes de terminar conclusiones de las motos, tenemos que desayunar. Entonces Andrés, que le encanta el café, se trajo moledora de café, la estufita, o sea, todo. Y si no, miren las cucharitas del hombre, vean. Ay, duro. Vean qué parche. Salchicha, queso, la vamos a colocar en el pancito, a desayunar y a hablar de la moto. Y ya se está haciendo el café. Esto no tiene precio. Bueno, véalas ahí, misión cumplida. Andrés me trajo a este lugar, que Andrés ya se ha estudiado más esta moto. Yo dije 204 milímetros, 240 de recorrido. Miren, es demasiado sorprendente, no es regulable, pero lo que yo le dije a Andrés, yo juré que iba a venir muy jugada y absorbe muy bien. No sé si se puede ver en el video, vea la marca hasta donde ha llegado, o sea que le queda aún bastante, vean, hasta aquí ha llegado. O sea, no ha llegado al tope y eso es demasiado recorrido. Eso es muy bien. Eso es muy bien. Pues si no ha llegado a tope significa que no son muy jugadas y eso que iba con peso, maletas, todo, entonces súper bien. Bueno, todavía no sabemos el precio exactamente. Estamos estipulando unos de 20 a 23. 20 a 23 más o menos. Por así decirlo. ¿Qué más les podemos comentar? La iluminación, ¿cómo te pareció? Ayer nos tocó algo de noche. ¿No te tocó de noche con ella? No. Bueno, porque no lo podemos después de las 5. Sí, iluminación halógena, por lo general halógena alumbra bien, pero no la he podido probar bien de noche. Pero uno le puede poner doble luz LED y queda muy poderoso. Sí. Y aquí unas exploradoras y eso queda demasiado jugueteado. Ya que hablas de jugueteado, equipamiento me parece súper importante. Hablemos, handsaver, barras de motor bajas, posapiés anchos, parrilla, ¿qué más? Bueno, a veces desconectable, que eso ya es parte de la configuración. Protector de cárter, importantísimo. Entonces es una motocicleta que casi sáquela del concesionario y váyase a aventurear en ella, no necesita ponerse a meterle nada. Unas buenas maletas y sale. Uy, nea, ¿qué es esto? Aquí la humedad está horrible. Bueno, qué pecado fue la que no te gustó de ella. El tablero. Tablero es muy pequeño. La información bajo el sol es muy difícil verla. Cuando uno, por ejemplo, desactiva la ABS, necesita ver que la ABS sí que desactiva en el tablero y es muy complicado, muy difícil verla. Eso no me gustó. Bueno, pero entonces tampoco podemos esperar el TFT gigante. Sí, son cosas, ¿cierto? Como que resaltan unas cosas más que otras. Pero la moto tiene más puntos positivos que negativos. La moto, para mí, y lo he dicho desde que la vi en la Feria de las Dos Ruedas, que creo que fue la sensación, esta moto llega a revolucionar el segmento de aventura, no por potencia,
por tecnología, sino porque va a democratizar el motociclismo de aventura en esta cilindrada, porque ya mucha gente Buena palabra. va a tener acceso a una moto 300 de aventura sin tener que bajarse más de 30 millones de pesos. O sea, si te ibas a comprar la XR 300, estas palabras, o sea, te sobran 9 millones casi para comprar casco, maletas, chaqueta, pantalón. Y hacerse un viaje. Y hacer eso, y hacerse un viaje y pagar la revisión de todo un año. Sin decir que la XR 300 sea una mala moto, porque es una muy buena moto, la hemos tenido en muchas aventuras, pero es una motocicleta, sí, que el dólar está alto, que la inflación, que todo, pero es una moto que para mí es un poco alto el precio, son más de 30 millones en una 300, y no todos tienen la posibilidad de sacar 30 de una, más los accesorios, repetimos, esta ya viene accesorizada, la otra hay que ponerle handsaver, hay que ponerle todo, entonces se le puede ir a 34 millones de pesos la moto lista para una aventura. Bueno, de pronto sabemos que Honda japonés, pues la XR 30 no es japonesa como tal, no es fabricada, brasilero. pero de pronto a largo plazo, la vejez de las motos es lo que de pronto, yo digo que la XR 30 puede ganar en dos cosas, de pronto en la vejez y en la reventa, y eso que en este momento están estancaditas. Creo que es importante decir algo que a mucha gente se le escapa y muchos desconocen. Mucha gente cree que esta moto es marca KT y que es una moto nueva. Esta moto es marca Vogue, es una moto que lleva años en el mercado. Inclusive estas motos hay carburadas. Me han escrito desde Ecuador gente que la tiene carburada y me dicen que sin problemas, Sí. 25, 30 mil kilómetros. Entonces es una moto que lleva años y no solo en el mercado latinoamericano ni asiático, sino en el mercado europeo. Esta motocicleta, por ejemplo, en España está por encima en ventas de la CRF 300L, Sí. que vale 7.000 euros allá y esta vale 4.600 euros. O sea que no vinieron aquí, o sea, Entonces, no es que acá te vino aquí a improvisar con no ella es y yo. que venga aquí a hacer pruebas ni a mirar cómo sale la moto. Esta moto ya se sabe que sale buena. Es una moto que tiene motor desarrollado Eso te iba a por decir. Kawasaki. Este es el motor 300 que montan las KLX 300. Inyección firmada por Bosch, o sea, tiene componentes premium, de marcas premium y de una marca que no es nueva en el mercado, que es Vogue, que tiene, inclusive por ahí ya lanzaron la 550 de aventura. Sacaron el prototipo, lo más seguro es que la veamos en el IGMA de Milán del 2023, pero ya tienen, ya hay videos, ya hay todo sobre la moto y está próxima a llegar al mercado europeo luego de noviembre. Entonces vean que no están improvisando, o sea, no tiene que ver nada con AKT. No tiene nada que ver con AKT, pero es una moto, repito, que ya lleva años en el mercado. Y buen respaldo, yo sé que los repuestos y eso se van a conseguir. Bueno, yo creo que ya, gracias. ¿Usted la manejó? ¿Usted Sí. la manejó en destapado, la manejó en asfalto, en curvas? ¿Cómo la sintió usted? Parce, o sea, yo iba muy... me sorprendió que no vibra, pues no se le siente vibraciones, las suspensiones, pensé que iban a ser muy jugagadas, yo dije, no, eso debe ser... Bueno, el ABS en off, No es intrusivo. atrás se desconecta, entonces no hay problema, y adelante y a mí no se me activó, o sea, no tuve que frenar así de emergencia, pero tampoco se me activó, porque uno siente, hay veces que unos a veces te extienden mucho la frenada, entonces como que sí está pensada realmente para lo que es, hasta estaba pensando como bacano correr en un rally en esta. Parado se siente muy cómodo. La moto da la impresión de ir como en una 600. Sí, yo lo veía desde atrás y el stop pareció el de una T7. Es casi que el que lo vea detrás y lejos va a una T7 o a una moto grande. La moto brinda un aspecto muy robusto. No parece una 300. Entonces La es miran bacano. bastante. Sí, O sea, y uno bien vestido, buenas botas, todo. Este man viene en un rally. Este man es un pro. Entonces, la moto en sensaciones y emociones supera las expectativas. Se siente uno en una moto grande, se siente alta. Cuando esa suspensión como trabaja, uy, parce, eso sí me pareció muy sorprendente, la suspensión delantera. La atrás también trabaja bien, pero la delante se la lleva por la mucho. estrella, Sí, ok. No, entonces ya, bueno, la altura, ¿cómo la sentiste para manejarla a alguien? De pronto nosotros que somos más bien... La ventaja es que es una moto liviana, no es tan alta. Vos llegas al piso de puntillas Sí. sin problema para hacer giros, bares cerrados. No hay problema alguno, el centro de gravedad es bajo, a pesar de que el tanque lo tiene alto, el tanque apenas tiene una capacidad de 11 litros, entonces ¿Nos dio así cuántos esté lleno, kilómetros? 88 por galón, 88 kilómetros por galón, o sea que aproximadamente casi llegando a los 300, 280 kilómetros de autonomía, eso que veníamos a buen ritmo. Vamos a ver qué más hacemos con esta moto. A ver qué aventura nos hacemos bien bacana. Y el versus, hay que hacer el Se versus. queda pendiente el Versus con XR 300. Decir las cosas como son, ambas son buenas motos. Creo que pueden atacar un mismo mercado, sin duda alguna, que es el
motociclismo aventura en ese rango de cilindraje, entonces muy interesante que esta ya llegue al mercado, sepamos el precio definitivo y ver cómo se comporta el mercado. Sí, a tener en cuenta que saltar de 20 a 10 millones, uno ya de por sí está haciendo el esfuerzo para llegar a los 20. Ahora 31. Ahora y 31. los accesorios y demás. Entonces esperemos a ver qué pasa. Vamos a esperar el precio, que yo creo que del precio ya se derivan muchas cosas. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video. Todo bien. Gracias, Andrés Julio.